Hello students, welcome to the English class, Unit 2, class number 2. Okay, el día de hoy vamos a estudiar el tema must y mustn't, ¿ok? Es debe o no debe hacer algo, ¿sí? Esa es la traducción de estas dos palabras. Nosotros usamos el verbo modal para hablar sobre obligaciones y prohibiciones, ¿sí? Este de aquí es un verbo modal, un modal verb, y se lo utiliza para hablar de obligaciones o prohibiciones. Sí, por ejemplo, aquí nos dice, you must listen to the teacher, tú debes escuchar a la profesora. You must go home, it's late, tú debes ir a casa, esta tarde. O you mustn't smoke here, tú no debes fumar aquí. Sí, es súper sencillo. Aquí está la estructura afirmativa, la estructura negativa y la interrogativa. En la afirmativa lo único que debemos hacer es poner el sujeto, el verbo modal y el verbo en forma base, ¿sí? Necesita de ir acompañado de otro verbo para indicar qué se le está prohibiendo o qué se le está pidiendo que haga, ¿sí? Entonces debe pagar, o tú no debes pagar, o él debe pagar, o ella debe pagar, pero necesita sí o sí este aclaradito para que indique qué es lo que debe hacer. En la negación lo único que vamos a hacer es aumentarle la N, la apóstrofe y la T, ¿sí? Aquí está en contracción, ¿ok? Pero es lo que más se utiliza, ¿sí? Eso es lo que más se utiliza. Y ahí dice no debe. Entonces yo no debo pagar, tú no debes pagar y así, ¿ok? Interrogativa, lo único que vamos a hacer va a ser intercambiar. Aquí tenemos la afirmativa, ¿no? Sujeto y el verbo modal. En la interrogativa lo que hacemos es intercambiar de posiciones. Primero el verbo modal, luego el sujeto y luego el verbo y el complemento, ¿no? Must I pay? ¿Debo yo pagar? La segunda, must you pay? ¿Debes tú pagar? ¿Sí? Luego nos dice que nosotros utilizamos en frases afirmativas y preguntas para expresar obligación. ¿Ok? Y la usamos en frases negativas para expresar prohibición. ¿Sí? En la interrogativa nosotros intervenimos, o sea, intercambiamos el sujeto por el más, como les estaba indicando aquí. Intercambiamos primero más, luego sujeto para poder realizar lo que es la pregunta. Y las respuestas cortas simplemente solo repite el más. ¿Sí? Yes, we must. Sí, nosotros debemos hacer esto. ¿Ok? Nunca se va a complementar con el verbo porque se supone que es una respuesta corta, entonces debe ser lo más corto posible. ¿Y qué es lo más corto posible? Simplemente responder sí o no, yes or not, y el sujeto que le está preguntando y el más, ¿sí? Si es que es afirmativo, y si es negativo, pues simplemente el mustn't. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a pasar a lo que es el deber, ¿sí? Acerca del más y el mustn't. Y tenemos aquí simplemente algunas imágenes en las cuales debemos completar con debe o no debe. Sí, por ejemplo, aquí dice, you must listen to the teacher in the class. Usted debe escuchar a la profesora en la clase. Sí, you must raise your hand to answer. Tú debes levantar la mano para responder. Aquí tenemos otro que dice, the teacher yell at the students in class. El profesor, yell es el verbo gritar, ¿sí? A los estudiantes en la clase. El profesor no debe gritar a los estudiantes en la clase, ¿sí? Entonces, mustn't. ¿Ok? Y le copiamos ahí. El profesor no debe gritar a los estudiantes en la clase. Ahí está. ¿Ok? Y completamos, por favor, las demás con la misma situación, ¿sí? Leemos el contexto y completamos si debe o no debe realizar esa acción. Thank you, students, for your attention.